Este tiempo es maravilloso el que vamos a pasar en la presencia del Señor. Yo les doy la bienvenida a todos los que están aquí, que hoy nos decidieron acompañarnos, nutrirnos de la palabra de Dios, fortalecernos en ella, en una relación estrecha con Cristo. Sean todos bienvenidos. También le doy la bienvenida a los que nos verán en las redes sociales. Todos sean bienvenidos. Preparémonos para estudiar este pasaje. Les decía hace un momento el pasaje que el Señor me puso como mensaje para el día de hoy. ¿Quién fue Jesús? Y vamos a recordar, porque yo creo que todos sabemos quién fue Jesús, pero vamos a recordar. Yo te animo a ponernos de pie, vamos a orar. No te doy un pasaje específico porque hay muchos pasajes. Entonces vamos a ir conforme vayamos conociendo quién fue Jesús. Vamos a ir mencionando pasajes diferentes. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle a Él, porque Él merece todo honor, toda gloria, alabanza y adoración. ¿Te acuerdas que siempre los ángeles alabaron al Señor? Aquellos seres vivientes adoraron al Señor en todo momento, y así también nosotros debemos hacerlo. Cierra tus ojos y que de tu corazón salga ese clamor a Él, reconociendo la grandeza de Él, su soberanía. Él todo lo puede, todo lo sabe, Él todo lo puede hacer. Por eso, Señor, exaltamos tu santo nombre y ante ti doblaremos las rodillas, Señor, y nuestra lengua confiesa que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor, hoy te ruego me des esa gracia para poder hablarles a mis hermanos sobre tu persona. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que dentro de mí hable a través de mi boca, que use mis labios, purifica mis labios, Señor, para que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de mis hermanos y esta semilla que pueda sembrar, pueda germinar y producir frutos al 100%. Te pido, Padre, esa gracia, porque, Señor, hablar de ti debemos hacerlo con todo cuidado. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y sé, Señor, que tú estás conmigo y con todos mis hermanos hoy aquí presentes. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Amén. Siéntate, amado, un momentito. ¿Quién fue Jesús? Si yo te preguntara a ti, ¿qué me responderías? ¿Qué me contestarías? Cuando yo te pregunte ¿quién fue Jesús? Quizás tú en el momento, por el tiempo, por la fecha, me dirías, Él fue el niño de Navidad en el pesebre de Belén. Porque es lo primero que a lo mejor se te viene a la mente. Y wow, esto es verdad. ¿Te acuerdas que cuando el ángel se le aparece a María, en aquel momento, ¿qué le dice el ángel a aquella mujer privilegiada? Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y él heredará el trono de su padre David. Reinará sobre Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! ¡Qué promesa le hace aquel ángel del Señor a María! Ella, desconcertada, recibió esa promesa, pero bien. Cuando todo se cumple, ¿te acuerdas que Lucas 2 narra, del 1 en adelante, que siendo César Augusto emperador del Imperio Romano, ordena un censo, que todos fueran empadronados? Por lo tanto, todos tendrían que regresar a su ciudad de origen, a su ciudad natal, para ser empadronados. José y María estaban en Galilea, por lo que suben a la ciudad de David, Belén.
para cumplir con este requisito, con esta orden de ser empadronados. Y cuando están ahí en Belén, como María estaba embarazada, se le llegó el momento de alumbrar a aquel ser que iba en su vientre, aquel ser hermoso, al Hijo de Dios. Y en ese momento lo envuelve, en el momento en que nace, lo envuelve en pañales, dice la Escritura, pero lo acuesta en un pesebre. Lucas narra porque no hubo lugar en el hotel para ellos. Bueno, dice el mesón, pero no hubo lugar para ellos. Pero también en ese momento había pastores que cuidaban sus rebaños en la noche. Se aparece el ángel del Señor y la gloria de Dios resplandeció en ellos. Les rodeó con ese resplandor. Ellos se llenan de miedo. ¿Quiénes? Aquellos pastores se llenan de miedo. Pero el ángel les dice: no tengan miedo. He venido a darles una noticia que les causará gran gozo. Hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Les ha nacido un Salvador, dice el ángel, les da la noticia, y su nombre es Cristo, el Señor. Estaba en eso, dice, y les dice: y esto les será como señal. Encontrarán al niño en Belén, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y estaba el ángel en eso hablándoles, cuando repentinamente dice la Escritura que aparecieron la multitud de ángeles del cielo alabando al Señor. Y decían: gloria a Dios en las alturas. Pero mira qué hermoso, que haya paz en la tierra a los hombres que agradan al Señor. Eso es lo que estaba diciendo, que haya paz a los hombres, que haya paz para ti, para mí, para todos aquellos en aquel momento. Porque hoy debe nacer nuevamente Cristo, y no nada más hoy, a diario, en todo momento debe nacer Cristo en nuestros corazones. Y eso es lo que les decía, que haya paz a estos hombres aquí en la tierra que agradan a Dios, con tu conducta, con tus acciones, con tu manera de ser. Porque tú eres un reflejo de Cristo. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente, ser un reflejo de Cristo. Que allá afuera la gente nos vea diferentes a nosotros, para que vean que de verdad los cristianos somos diferentes, porque somos verdaderos hijos de Dios, que caminamos con Él de la mano. Esa es la razón por la cual tenemos que estar estudiando la Biblia siempre. Y cuando aquellos ángeles se fueron, dejaron a los pastores, entre ellos comentaron: ¿Qué es lo que ha sucedido? Esto que se nos ha manifestado, vayamos y corroboremos para ver qué es lo que hay. Y se van a Belén y encuentran a José y a María con el niño acostado en el pesebre. Y ellos también contaron lo que les había acontecido, lo que les había sucedido, y todos se maravillaban, dice la Biblia. Maravilloso es esto. Por eso, si yo te pregunto, para ti, ¿quién fue Jesús? Quizás esa es tu respuesta: el niño de Navidad en el pesebre de Belén. O a lo mejor esta imagen no se te vino a la mente. A lo mejor la imagen que tienes, no, es el carpintero de Nazaret, aquel que confundió en un momento dado de su vida aquellos maestros religiosos. Ese era Jesús. Y si Lucas lo narra, dice Lucas 2:41 en adelante, que año con año José, María y Jesús, la familia de Jesús, iban a Jerusalén a festejar la fiesta de la Pascua. Cuando él cumplió los 12 años, Jesús, no fue la excepción. Ellos como familia se fueron a Jerusalén a festejar la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y en ese momento, terminada la Pascua, ellos regresan, José y María.
como todo niño de esa edad, no andaba con ellos. Supusieron, porque tomaron la caravana para regresar a su ciudad de origen, que andaba por ahí con algún pariente, con algún conocido, jugando, etcétera, etcétera. Entonces ellos regresan, pero notaron su ausencia después de un día de camino y lo empiezan a buscar y no lo encuentran. Entonces ellos regresan a Jerusalén. Y cuando ellos regresan, 3 días después, dice la Biblia, que lo encuentran sentado con aquellos religiosos maestros de la ley. Y todos se maravillaban de la inteligencia de Jesús y de sus respuestas. Maravilloso nuestro Dios. Se maravillaban con sus respuestas. Entonces María, ¿qué le dice a Jesús? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado buscándote con angustia. Pero mira la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscas? ¿Qué no entienden que en las cosas de mi Padre es donde debo de estar? Pero María no entendió, ni José, lo que él les estaba diciendo. Ellos no entendieron. Entonces, si yo te pregunto, ¿para ti quién fue Jesús? A lo mejor dices, fue el niño de Navidad, a lo mejor no. A lo mejor me dices, él fue el carpintero de Nazaret que confundió a aquellos religiosos. A lo mejor no se te viene esa imagen de Cristo a la mente. Y vas a decir, no, para mí fue aquel maestro amoroso y humilde, que en el Sermón del Monte, dice Mateo 5, del 1 en adelante, se sentó, al ver las multitudes, subió al monte y se sentó y enseñaba. Entonces, él empezó a decir cosas maravillosas, como lo siguiente. Dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, los pobres en espíritu. ¿Por qué? Dice, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados, dice, los que están tristes, los que lloran, porque Dios los consolará. Bienaventurados los que son humildes, porque la tierra que Dios ha prometido será para todos ellos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Bienaventurados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Bienaventurados los que tienen un corazón puro, los que son de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Y sigue diciendo en el Sermón del Monte las bienaventuranzas, dice, bienaventurado, atiéndelo, mira, tómalo en cuenta, bienaventurado cuando la gente te insulte, dice Jesús, cuando la gente te persiga, cuando hable mal de ti por seguir a Cristo. Entiende que eres bienaventurado, bienaventurada a los ojos de Dios. ¿Cuántos de nosotros le hacemos a la gente secreto? Que no queremos que se den cuenta que somos cristianos, hijos de Dios. Y cuando andamos por allá, ni siquiera queremos dar a conocer quiénes somos verdaderamente. Pero Jesús dice, bienaventurado seas cuando la gente te insulte, te persiga o hable mal de ti, porque tú eres un seguidor de Cristo. Y eso es lo maravilloso. Pongámonos contentos, sigue diciendo la Escritura, y alegrémonos porque vamos a recibir una gran recompensa en el cielo,
Así también fue a los profetas que maltrataron en el día de ayer, por decirlo así, y que vivieron antes de nosotros. Todos vamos a recibir una recompensa porque nosotros vamos a dar testimonio de quiénes somos, verdaderos hijos de Dios. Quizás cuando yo te pregunte quién fue para ti Jesús, ni fue el niño de Navidad en el pesebre de Belén, ni fue el carpintero de Nazaret que confundió a aquellos religiosos, ni fue el maestro humilde y amoroso. Quizás tú me puedas decir, no, para mí Él fue un sanador compasivo, poderoso, que pudo curar cualquier enfermedad, que puede curar cualquier enfermedad. Aún hoy nuestro Dios se manifiesta como en aquel momento. Nuestro Dios puede curar, puede sanar cualquier enfermedad. Y está escrito. ¿Te acuerdas que cuando Jesús vino a Capernaum, habla Mateo 8:14 al 17, que cuando Jesús vino a Capernaum, llegó a la casa de Pedro. Y cuando entró a la casa de Pedro, porque Pedro era de Capernaum, entró ahí y ¿qué sucedió? Encontró a su suegra, la suegra de Pedro, postrada en cama, enferma. Supongo que estaba gravemente enferma. La escritura dice que estaba de temperatura. Pero debió estar enferma. No nos da más datos la Biblia, pero debió haber estado gravemente enferma. Cuando la vio Jesús, tocó sus manos e inmediatamente ella fue sana. Inmediatamente fue sana. Y se levantó a servir. Se me viene a la mente aquel pasaje de aquella mujer de flujo de sangre, ¿te acuerdas? Ahí lo encuentras en varios pasajes, Marcos 5 o Lucas 8. Aquella mujer por 12 años padecía de flujo de sangre. Y había gastado todo su dinero en médicos, dice Marcos 5, por ahí el 23, no recuerdo bien, pero por ahí está, que al contrario, en lugar de sanar, le iba peor cada vez. Entonces escucha hablar de Jesús y ella piensa, con solo tocar su manto seré salva. No dijo sanas, dijo seré salva. Y ella se arriesga y va tras de Jesús, abriéndose entre la multitud, porque la escritura dice que lo apretaban a Jesús. Entonces llega, me imagino que hasta en 4 pies, por decirlo así, y va y tocas el manto de Jesús. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro el valientote luego le dice al Señor, Señor, ¿qué no ves cómo te oprimen, cómo te aprietan? Y todavía dices tú, ¿quién me ha tocado? Sí, ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí, dice Jesús. Y cuando ya no pudo quedar encubierta, esta mujer le dijo a Jesús, yo fui la que toqué tu manto. ¿Y qué le dice Jesús a esta mujer? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y nosotros, también igual que aquella mujer, debemos tener esa fe puesta en Él. Dice el escritor de Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mira lo que dice enseguida, Él recompensa a los que le buscan. Por eso tú debes buscarlo, porque la recompensa la tenemos en Jesús. Jesús maravilloso hoy está aquí entre nosotros. Él está aquí. Y Él quiere darse por completo como se dio en aquella cruz. Sigue queriendo darse igual. Quiere sanarte, quiere satisfacer tus necesidades, quiere estar contigo, quiere que tú construyas en tu corazón un santuario donde Él pueda habitar. Por eso dale la bienvenida a tu vida. Él puede cambiar tu ser.
Él alumbra tu camino. Decía mi hermano, porque cuando Él vino como luz y alumbra nuestro sendero. Nunca más andaremos en tinieblas. ¿Por qué? Porque Cristo ahora está con nosotros. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién fue Jesús? Quizás ni el niño de Navidad, ni aquel maestro amoroso, ni el carpintero de Nazaret, ninguno de esos. A lo mejor se te viene a ti a la mente aquel que resucitó muertos. En Él está la vida. ¿Te acuerdas que Lucas 7 narra que cuando vino a la ciudad de Naín con sus discípulos, a la ciudad de Naín con sus discípulos y mucha gente que le acompañaba siempre, al entrar vio que iban a enterrar a un difunto? Ahí lo encuentras en Lucas 7:11 en adelante. Iba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, dice la Biblia, la cual era viuda. Y al acercarse vio Jesús que esta mujer lloraba. ¿Quién no va a llorar cuando se pierde a un ser querido? Y más, como en este caso era su hijo único, quedaba completamente ella sola. Pero Jesús tiene compasión de ella. ¿Y qué le dice? No llores, no llores. Se acerca al féretro y en ese momento le dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué crees que pasó? Este joven se levantó y se lo entregó a su madre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es eso! Y Él aún sigue hoy haciendo esas maravillas, esos prodigios. Por eso debemos tener esa relación con Jesús. O Lázaro, ¿te acuerdas? También a Lázaro, después de que le avisan a Jesús que Lázaro, su amigo, había muerto. No, esta es para la gloria de Dios. Él no está muerto, él es para la gloria de Dios. Y cuando de verdad muere, es decir, murió efectivamente, dice, vamos a despertarlo. Y dicen los apóstoles, bueno, si lo va a despertar es que está reposando. Jesús les dice, no, él ha muerto. Y cuando llega a Betania, otra vez le dicen, ¿dónde lo pusieron? Ahí lo puedes encontrar en Juan 11, toda la historia. Pero le dice a Marta, ¿dónde pusieron a Lázaro? Y lo llevan a la tumba de Lázaro y en ese momento Jesús le dice, en 11:39 de Juan, dice, quiten la piedra. ¿Y qué dice Marta? Señor, ya tiene 4 días de muerto, ya huele mal. Ya tiene 4 días. Pero mira lo que le dice en el verso 40 Jesús a Marta. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Tú le crees a Jesús? Porque si tú crees a Jesús, también verás su gloria. Así como se lo dijo a Marta, ahí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué le dijo aquel hombre que llevó a su hijo que estaba endemoniado? Marcos 9, por ahí lo encuentras. Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Entonces nuestra fe debe estar puesta en Dios porque así veremos su gloria. Entonces, después de eso, levanta su rostro Jesús al cielo y clama y dice, gracias Padre, porque tú me escuchas. Y dice, y lo digo por causa de esta multitud. Lo digo por causa de esta multitud, para que crean que tú me has enviado. Entonces, después que dijo esas palabras, con fuerza, también clama y dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Lázaro salió envuelto en aquellas vendas sepulcrales y el rostro con el sudario.
Y Jesús ordena, desátenle. Eso es lo maravilloso que sucede cuando Él nos limpia del pecado, nos desata de esas vendas sepulcrales del pecado. Por eso cuando tú vayas a Cristo, ve con un corazón que se humilla, pensando en que en Él hay libertad, en que en Él hay perdón, y verás la diferencia. Porque cuando vayamos a nuestro aposento secreto y nos humillamos de esa manera, Él tendrá esa misericordia para con nosotros. Pero si tú quieres seguir sumido o sumida en ese lodazal, nadie te va a sacar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es un caballero. Si tú no deseas nada con Él, Él estará ahí esperándote a ver hasta cuándo quieres recibir el perdón y la libertad. Pero si tú no lo deseas, vas a seguir ahí. Cristo viene a libertarnos del pecado. Cristo viene a nuestras vidas a darnos el perdón, a darnos la restauración. Y eso fue lo que hizo con Lázaro. Haz de cuenta que nosotros estábamos muertos como Lázaro, y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Hoy por eso caminamos con Jesús como Él quiere. Yo te animo a que podamos hacerlo. Él resucita muertos, como aquella jovencita de 12 años, la hija de Jairo, ¿te acuerdas? Lucas 8, ahí está, 54 y 55. Después de que aquella mujer de flujo de sangre se atravesó porque Jairo fue y se postró a los pies de Jesús, y que le dice: Maestro, necesito que vengas a mi casa porque tengo una hija gravemente enferma, casi a punto de morir. Jesús dice: yo voy. Pero se atraviesa aquella mujer de flujo de sangre. ¿Qué diría este hombre? No estorbes, no entretengas, mi hija se está muriendo, que vaya primero allá conmigo y después que te atienda a ti. A lo mejor cuántos pensamientos pasarían por la mente de este hombre llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, dice la Escritura. Pero ya después que sucede todo eso, le mandan decir a Jesús, bueno, al Padre: ya no molestes a Jairo, estoy hablando, ya no molestes al maestro porque ya tu hija murió. Y Jesús le dice: no temas, solo cree. ¿Te fijas lo que dice? Solo cree. Por ahí lo encuentras. Y es importante recordártelo. Lucas 8, en el verso 50. No temas, solo cree. ¿Qué le dijo a Marta? Solo cree, para que veas la gloria de Dios. ¿Qué le dijo aquel padre que llevaba a aquel muchacho endemoniado? Marcos 9, en el verso 23. Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Jesús habla de que debemos tener nuestra fe en Él, porque Él recompensa a los que creemos en Él. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Y qué sucedió con aquella muchacha cuando le dice: no temas, solo cree? Y cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, ¿qué les dice Jesús? La niña no está muerta, no lloren, porque llorar un lloradero por donde quiera. No lloren, la niña no está muerta. Pero se burlaban de él, porque sí, efectivamente la niña estaba muerta. Y cuando entra para con la niña, ¿qué le dice en el verso 54? Muchacha, levántate. Mira, ni el 55 dice: y el Espíritu vino nuevamente a ella, entró en ella para darle vida. El espíritu humano de esta muchacha entró en ella y le dio vida.
¿Te acuerdas que cuando sopla en la nariz el aliento de vida, está colocando, dice Zacarías 12:1, está colocando el espíritu dentro del hombre? Y el espíritu humano es el que le da vida al cuerpo, porque este cuerpo es terrenal, hecho de lodo, del polvo. Y cuando sopla Jesús el aliento es cuando le da vida, cobra vida el cuerpo. El espíritu de esta muchacha había salido, por lo tanto su cuerpo había muerto. Pero cuando Jesús ordena que su espíritu regrese a su cuerpo, entonces vuelve a cobrar vida. Y eso es lo que debemos entender. En Jesús podemos encontrar todo eso. ¿Quién fue Jesús? Aquel que resucitó. A lo mejor tú no tienes en cuenta todas estas imágenes de Jesús, pero a lo mejor sí puedes decirme, fue aquel predicador valiente que explicaba las Escrituras. Fue aquel predicador valiente que entusiasmaba a la gente mientras él hablaba de la voluntad de Dios. Y sí me gustaría que tú escuches, que tú atiendes lo que Jesús habla en Mateo 7:24 en adelante. Jesús les decía, cualquiera que escuche mis palabras, el que escuche mis palabras, y estas no son mías, son las palabras de Jesús, yo nomás las estoy repitiendo. El que escuche mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, dice la Escritura, porque estaba edificada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, que no quiere saber nada de Jesús. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y fue grande su ruina, porque estaba edificada su vida sobre la arena, la casa. Y así es. ¿Cuántas veces vienen los problemas que te azotan? Pero si tú estás tomado de la mano de Cristo, no tiene por qué suceder, porque nuestra esperanza y confianza está en Jesús. Pero si tú no tienes la esperanza en Jesús, ¿qué va a suceder de tu vida? ¿Cuánto confías en Jesús de verdad? ¿Cuánto confías en Él? Si tu vida es un mar de problemas, es porque tú no confías en Jesús. El apóstol Pedro decía en su primera carta 5:6-7, pon tus problemas en mis manos, dice el Señor, porque yo tengo cuidado de ellos. Entonces, escuchamos la palabra del Señor, hacemos lo que Él nos está pidiendo. Yo le doy gloria a Dios. Aquellos hombres que escuchaban a Jesús, dice la Escritura enseguida, ahí en Mateo 7:24 en adelante, dice que aquellos hombres que escuchaban las palabras de Jesús se admiraban de su doctrina, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad. Y hoy nos sigue enseñando con esa autoridad lo que está escrito, porque cada vez que tú lees la Biblia te está hablando Jesús y tú debes de entenderlo. Tú y yo debemos entenderlo. Él nos enseña con autoridad. Y decían aquellos hombres, no como los escribas religiosos. Maravilloso es el Señor nuestro Dios.
Pero quizás para ti no fue Jesús ni aquel niño de Navidad en el pesebre de Belén, ni aquel carpintero de Nazaret que confundió a esos maestros religiosos, ni fue aquel maestro amoroso y humilde, tampoco aquel que resucitó muertos, tampoco aquel predicador valiente que entusiasmó a las multitudes. No, para mí fue el ejemplo perfecto, el modelo que debo seguir. Wow. El ejemplo perfecto, el modelo que debo seguir. Dice Lucas 2, 51 y 52, que mientras Jesús crecía en sabiduría y en estatura, escúchame, si Él es el ejemplo perfecto y el modelo que debemos seguir, que Jesús mientras crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, Él estaba sujeto a sus padres. ¿Y nosotros? ¿Quién es tu padre? Quizás tú me puedas decir ahorita, yo ya no tengo papá, porque nuestro Padre terrenal ya partió. Pero sí tenemos un Padre celestial que nos habla continuamente. Y si Jesús es nuestro ejemplo perfecto, nuestro modelo ideal que debemos seguir, entonces, así como Jesús estuvo sujeto a aquellos padres terrenales que fueron José y María, también nosotros debemos estar sujetos a nuestro Padre celestial. Y eso es lo que tú y yo debemos entender. Por eso debemos ser estudiosos de las Escrituras. ¿Quién fue Jesús para ti? Todas estas imágenes que te he hablado, tú las puedes tener en tu mente. Todas esto que hemos hablado. Y estas imágenes son verdaderas. Estas imágenes son verdaderas, pero ni aún todas ellas juntas, óyeme bien, ni aún todas ellas juntas muestran por completo la vida y ministerio de Jesús. Solo una imagen del Hijo de Dios reemplaza todo lo que te he hablado en importancia. Y se trata la imagen de Cristo, de Jesús, como siervo sufriente y Salvador crucificado. En la cruz, Cristo mostró totalmente toda su deidad y humanidad. Muy claro lo mostró. Ahí concluyó su obra redentora. En la cruz, Cristo concluyó su obra redentora, la expiación, es decir, el pago por la deuda del pecado. ¿De quién? Si Cristo no tenía pecado, tu pecado y el mío, el de toda la humanidad, la rebeldía en contra de Dios. Ahí manifestó su gloria, el amor por todos nosotros. Ese fue el propósito de que Cristo haya venido a la tierra, a redimirnos, a perdonarnos. El apóstol Pablo resumió la importancia de la muerte y la resurrección de Cristo en 1 Corintios 2:2 para mí, cuando dijo: mientras esté con ustedes, voy a olvidarlo todo. Todo. Lo único que quiero saber y seguir conociendo más y más es aquel hombre, a Cristo, a Jesús, quien fue crucificado por todos nosotros. Ahí está, mira, me propuse no saber nada.
cosa alguna sino a Jesucristo y al que fue crucificado. Él pagó el precio de nuestra paz. Y nosotros aquí estamos mordiéndonos. Cuando Pablo decía, no quiero saber nada excepto, porque lo voy a olvidar todo. Ahí está, todo, voy a olvidarme de todo. Lo único que no voy a olvidar es aquel que sufrió la cruz por cada uno de nosotros. Y eso es lo que debemos hacer todos nosotros. No debemos olvidarnos de Él. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús para ti? Ponte de pie. Lo importante para nosotros de reconocer que Él fue aquel siervo que sufrió la cruz, que es el Salvador que ha venido a nosotros, a nuestras vidas. Ese debe ser para ti y para mí. Y debemos reconocerlo como es. El mismo apóstol Pablo lo dijo: todo lo que hay en los cielos, en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra, debemos doblar nuestra rodilla ante Él y confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y no solo nosotros, todo lo que respira tendrá que doblegarse ante Él. Ahí donde estás, cierra tus ojos y empieza a ponerte a cuentas con Él. Yo voy a insistir siempre, no me digas que no tienes de qué ponerte a cuentas. Desde el momento en que tienes un enojo, Jesús lo dijo: el que se enoja con su hermano es un asesino. No me digas que no has visto con malos ojos a alguien. El que ve a alguien con malos ojos ya adulteró en su corazón. Por eso, si tenemos que ponernos a cuentas, tienes que hacerlo. Ahí donde estás, Cristo conoce tus pensamientos. Y si es un pecado que tienes que confesarle para que escuche el otro, allí, aunque tú quedamente le puedas decir para que escuche el otro, nuestro enemigo, el diablo, porque Jesús sí conoce nuestros pensamientos, pero el diablo no. Por eso tenemos que confesar audible lo que tengamos que confesar para poder ser libres, para poder encontrar la libertad y el perdón al mismo tiempo. Acuérdate que Jesús dijo: si tú perdonas, si eres esclava de la falta de perdón, yo te voy a perdonar. Y Él es tan bueno, porque Él dice que cuando confesamos, Él es bueno para limpiarnos y lavarnos de toda maldad. Acepta que hay pecado en ti. Yo lo acepto, Señor, porque mientras viva en este cuerpo irredento, Señor, haré cosas que me doy cuenta que no están bien, pero sé que el pecado que habita en mí me hace hacer cosas que no deseo, hablar cosas que no deseo, Señor, y que te ofenden a ti. Padre, te pido que tú redargullas nuestros corazones. Queremos estar a cuentas hoy contigo. Queremos salir bien de aquí, Señor, diferentes. Estamos por terminar este año 2023. Señor, ayúdanos, porque agradecidos estamos, porque hasta hoy nos has permitido, Señor, tú nos das vida, pero queremos, Señor, estar tomados de tu mano para seguir adelante y dar testimonio de ti, Señor.
Dile con tu boca, porque la Escritura dice que Él está a la puerta tocando a tu corazón. Él quiere entrar contigo, quiere entrar conmigo, quiere estar con nosotros en intimidad. Démosle la bienvenida, abramos las puertas de nuestros corazones. Dile con tu boca, te abro mi corazón, Señor, y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por la cruz. Gracias por lo que hiciste. Gracias, Jesús, porque no tengo de qué forma ser agradecido más que diciéndote gracias, porque eres bueno y mostraste tu amor en ese Calvario, Señor. Hoy te entrego mi vida. Lávame con tu sangre, perdona mi pecado y haz de mi ser tu habitación. Entrego todo en tus manos y para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.